Hola a Hola, todos. buenas a todos y a todas. A todos y a todos. Bien. Aquí estamos de nuevo junto a Pilar en Colectivo Diafragma, que nos facilita este espacio muy amablemente. Perfecto. Y nos juntamos de nuevo con Rodrigo para satisfaciendo la necesidad de varios de nuestros amigos y colegas que nos visualizaron en el otro video. Les queremos dar las gracias por su apoyo, Sí. sus buenas palabras, sus críticas constructivas. Ha sido una bonita experiencia y eso nos motivó a continuar este experimento y a seguir, digamos, este camino de hablar sobre este tema que nos apasiona. Exactamente. Yo también muchas gracias por todos los inbox que llegaron a Serie Lunar, por los correos, por los comentarios en el video, por los compartidos. No pensamos que nos iban a compartir tanto. Sí. Y de verdad, eso es harto, mucho fueguito en el corazón, como nos gusta decir a nosotros. Nos dio mucha alegría que en realidad, más que solamente que nos vieran, que nos dijeran, oh, saben que se entendió bien, había estado investigando y ustedes lo explican súper claro, y de verdad eso nos gustó mucho. Así que estamos aquí, continuando con el experimento, profundizando hoy día sí un poco más ya los temas. Así que si llegaron aquí como el primer video, vayan al video anterior. Les vamos a dejar el link para el video anterior Para que lo puedan ver y así puedan más entrar fácil. ya con mayor confianza a este segundo video. ¿Por qué es lo que vamos a ver hoy día, Lili? Hoy día vamos a hablar de ciertas generalidades del mapa que dijimos que era la carta astral, y dentro de estas generalidades vamos a hablar de los planetas, los famosos planetas, los signos y las casas. Vamos a darles una idea general de estos elementos de la Carla, que es de la Carla, de la carta. Lapsus, ¿quién será Carla? No sé, vamos a buscar. De planetas, signos y casas, que son los, por así decirlo, los indicadores, ¿cierto? El silabario, Como el abecedario. el abecedario de la carta y los indicadores los más visibles dentro de este gráfico mapa que es la carta astral, ¿ya? Un poquito también conectándolo con lo que vimos en el video anterior, ¿no es Exacto. cierto? Que, cuéntanos tú. Para entrar un poco en tierra derecha, ¿ya? Primero queremos resumir un poco los conceptos generales que vimos en el video anterior. Vamos a recordar entonces que la carta astral es un gráfico, es un mapa que captura la imagen del cielo en el momento del nacimiento de una persona. O de un hecho. O de un hecho. En realidad, cuando hablamos del nacimiento de una persona nos referimos a la carta natal propiamente tal, pero la astrología como disciplina estudia también acontecimientos como nacimientos de países, nacimientos de empresas, nacimientos de parejas, Hitos históricos. hitos también. históricos Hay también. cartas muy interesantes sobre ciertos hitos históricos que han marcado la historia de la humanidad. Exactamente, esto es muy interesante. De hecho, incluso hay algunas técnicas sinástricas. Sinastría es una disciplina, una técnica en realidad dentro de la astrología que analiza cartas en conjunto. Y hay una técnica que toma la relación como un ser aparte y toma como datos las coordenadas de nacimiento de los dos miembros y crea una carta nueva, Sí, perfecto. que Sí, es lo que podríamos llamar la carta de Davison, exacto. que es muy Sí. interesante. Ya. Entonces tenemos ese mapa, ¿no es cierto? Y que con este mapa, como vimos en el video anterior, es posible interpretar cierta información simbólica que nos arroja este gráfico del mapa, que sirve como reflejo para, en el caso de una persona, para conocer a esta persona, sus dificultades, sus fortalezas, y que eso nos da una perspectiva importante para ir definiendo nuestro camino. ¿Cierto? Exacto. Tomamos entonces el conjunto de esta carta como el baúl o bolsito de herramientas El bolsito del loco, ¿no es el cierto? bolsito del loco del tarot, claro, que trae esta persona para enfrentar un poco este mundo, esta realidad tridimensional con la que nos encontramos todos los días. Saco de herramientas que a veces nos trae herramientas que nos gusta trabajar con ellas y de repente nos trae algunas con las que no nos gusta trabajar pero que nos siguen apareciendo. Sí. Sí, y ahí cuando encontramos estos roces en nuestro camino evolutivo y la carta nos ayuda a darle una vuelta a esto, ¿no es cierto? A ti que no te gusta usar el hacha, ¿has pensado en qué te serviría usar esa hacha que llevas tanto tiempo guardada en tu bolsa, ¿no es cierto? Como metáfora. De ir resignificando los elementos que ya tenemos que a veces no sabemos utilizar bien, o para aprender a recibir una herramienta nueva que se nos ofrece en un momento en particular. Exacto. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Las herramientas básicamente están dadas por esta combinación que nos dan los planetas, los signos y las casas. Perfecto.
Y que hablamos también de y creo que es algo importante de resaltar para comprender lo que vamos a hablar hoy día, que hablamos un poquito de esta tertulia, de esta escena, digamos, dramática, la dramatización de los planetas. Esta dramatización que sugieren los planetas, que conforman como todo un set de predisposiciones, de ciertos indicadores con los cuales una persona aparece en esta encarnación para cumplir ciertos desafíos de su alma, digamos. Exacto. Bien, entonces, dejando clarito eso, comencemos, Rorro, hablando de nuestros queridos y amados planetas. Los planetas en astrología. Es un tema en realidad bastante interesante porque hay una concepción que viene ya desde la antigüedad, es decir, insistimos, la astrología es una de las disciplinas humanas más antiguas que hay porque ya viene directamente de la observación del cielo. Y ellos consideraban como planetas. Tenemos que entender primero que la carta astral se considera desde un punto de vista geocéntrico. Aunque sepamos que la Tierra gira alrededor del Sol y que todo el resto del planeta giran alrededor del Sol, visto desde la Tierra, la perspectiva es geocéntrica. Claro, es una manera de cómo se ven los planetas desde la Tierra. Desde la Tierra. Por ende, por eso interpretamos que nos afectan a nosotros porque es desde nuestra perspectiva desde donde lo observamos. Es importante como entender eso, porque muchos dicen, pero los astrólogos toman a los planetas como si giraran alrededor de la Tierra. Pero es un tema de perspectiva. ¿Ya? Hay que entender que los antiguos consideraban planetas a los cuerpos que parecían tener un movimiento independiente en el cielo. Cuando miramos el cielo de noche, vamos a ver constelaciones, por ejemplo, la Vía Láctea, un montón de grupos de estrellas que a simple vista pareciera que no se mueven. Claro. ¿Ya? Eso es lo que se llama el fondo de estrellas fijas o firmamento. Y hay algunos puntos que los antiguos consideraban que, independiente del movimiento del firmamento, se movían solos. Claro. Y estos eran los planetes. Los planetes. Exactamente, que eran los vagabundos. De hecho, hay una película muy buena que se llama Ágora. Ya, donde sale la Rachel Weisz. La Hipatía de Alejandría, exactamente. Es hermosa esa película. Esa película es buenísima. Y claro, de hecho, en el momento ella está hablando del tránsito de los vagabundos. Sí, es cierto. Y que se está refiriendo a los planetas. Y claro, ella era una de las pocas mujeres que tenía acceso a esta biblioteca de Alejandría y a todo este conocimiento que efectivamente data desde esa fecha. Y más antiguo incluso. Y más antiguo, sí. Ahora, estos planetas, que en el fondo son los que caminan a su propio ritmo, por así llamarlo, representan lo que en la mitología eran los dioses. Hay como una asociación ahí. Exactamente, hay una asociación, porque se suponía que si estos cuerpos eran capaces de moverse en forma independiente, escapando del movimiento del propio firmamento, debían ser especiales. Como que tenían una energía propia. Exacto. Un estilo, un movimiento propio. Una velocidad particular, un color particular. Y ellos, los antiguos, a simple vista, a ojo humano, podían distinguir 7 de estos planetas. Claro. O en realidad 5 y 2 luminarias. Bien. Claro, exacto. 5 y 2 luminarias. 5 y 2 luminarias. Entendemos al Sol y a la Luna como luminarias porque dan y reflejan luz. Claro. Sol y la Luna. Los 5 planetas restantes eran cuerpos brillantes, propiamente tal, pero que no eran luminarias en el estricto sentido. Y aparte los planetas tienen unas condiciones de movimiento, que es la retrogradación, que no tienen los luminares. De verdad. Vamos a ir explicando esos conceptos con calma, pero para que quede claro, la retrogradación es el recorrido que un planeta hace hacia atrás, como si retrocediera. Claro, pero que es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica visto desde la Tierra nuevamente. Claro. ¿Ya? Entonces tenemos las 2 luminarias, que son el Sol y la Luna. Exacto. Y los 5 planetas restantes que hasta ese momento se observaban, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno, el papá de la astrología, como a mí me gusta llamarlo. Exactamente. Saturnito es grande. Saturno es un planeta muy interesante de estudiar. Hay muchos libros que hablan exclusivamente de Saturno. Es un planeta muy polémico, representa una gama de experiencias de la vida que son muy relevantes. Exacto. Igual que los otros. Igual que los otros. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora cuando hablemos después también de los signos y de las regencias.
Entonces, estos planetas que se salían un poco del firmamento, por así llamarlo, y tenían esta particularidad, o sea, estos planetas deben representar algo importante, y estaban asociados con estos dioses. Por ende, y los dioses, según los mitólogos y según otros investigadores, vienen a representar la personificación de las fuerzas del cosmos o la personificación de las fuerzas de la naturaleza. Claro, es como que ciertas energías o fuerzas que tienen por así decirlo, un color, un estilo en particular, una forma simbólica importante de representarlo para varias culturas, era en estas formas de dioses, y que los planetas fueron calzando también con esas representaciones. A mí me gustaría insistir en la idea de la interpretación simbólica de la carta. Entonces, esto es que un cierto contenido, un cierto significado o cierta gama de significados se observa con diferentes formas, ya sea con la forma del planeta, con la forma del dios, con la forma de ciertas expresiones culturales. O sea, ya en la antigüedad se observaba de esa manera y se ha ido traduciendo de distintas maneras la cultura. Exacto, y dentro del mismo hermetismo, que está el famoso principio de correspondencia, y de vibración, es decir, que el principio de correspondencia establece que como es arriba es abajo, por ende, si estos dioses estaban en el cielo, también estaban en la tierra. Claro, de alguna manera se expresa esta misma fuerza en la tierra. Exactamente, y por eso hay una serie de correspondencias a cada planeta. Claro. Es decir, por ejemplo, hay una serie de metales para cada planeta, ¿cierto? Una serie de colores para cada planeta, una serie de experiencias para cada planeta, una parte del cuerpo. Sí. O sea, hay una serie de... hay un índice de correspondencias que también está asociado a cada planeta, porque para los antiguos todo estaba integrado. No existía esta separación que tenemos tanto nosotros en la actualidad. Como parte del paradigma más científico, exactamente, parte del paradigma que vino después desde el Renacimiento. Exacto. Todo esto estamos hablando de un paradigma y una visión del cosmos, de la naturaleza, que es previa a la iluminación y previa a una figura, al Renacimiento y a la concepción del hombre como centro del mundo. Exactamente, acá era una visión mucho más global, cosmogónica, global, por así llamarlo. Sí. Entonces, estos planetas, que son en el fondo fuerzas, son fuerzas, ya de la astrología psicológica se llama como fuerzas del inconsciente, fuerzas de la psique. Claro. Huber la definió como herramientas a disposición del nativo. Vamos a entender como nativo a la persona a la cual pertenece la carta. Claro, claro. El nativo el que nació, es el que nació. El que nació. Claro. ¿Ya? Y, bueno, hablamos de estos 5 planetas, los 2 luminares, y que después, ya posterior, muy contemporáneamente, fueron encontrándose o descubriéndose estos planetas nuevos, los planetas que se llaman transpersonales o transaturninos, que son Urano, Neptuno y nuestro polémico Plutón. Y ahora están descubriendo más planetas, o sea, por lo menos en astrología está empezando a haber un debate entre astrólogos como bien interesante, porque hay un tema ya de debate con la asociación de Urano, Neptuno y Plutón, de atribuirles un signo. Claro. Porque como son tan amplios, de una cierta tradición astrológica se asociaron a ciertos signos, pero en realidad vemos que hay una gama de experiencia quizás mayor que abarca. Exactamente, y es muy interesante eso. Hablemos de la correspondencia de estos planetas, solo para que se lleven una idea un poco de qué fuerzas representan. Exactamente. Asociación de estos planetas, los que ya conocemos incluso el día de hoy, con ciertos personajes mitológicos de la cultura grecorromana. La cultura grecorromana, que es como la mitología con la que más afín somos. Sí, ya que somos de herederos latinos, digamos, exactamente. La mitología que más conocemos. Aunque sería interesante conocer el punto de vista de la mitología más oriental. Sería muy interesante, porque de hecho ellos también tienen los mismos planetas. Sí. Tienen los mismos planetas en sus concepciones. Mi profesor de astrología igual tenía sospechas de un vínculo con la astrología china atrás también. Sí, o sea, eso no he investigado mucho, pero debe haber algunas correspondencias similares. Hay cosas bien interesantes. Bien. Pero enfoquémonos. Somos un poquito... Nos apasiona este tema, así que nos dispersamos también. Lo siento, así somos. Bien. Entonces, planetas con mitos. Planetas con mitos. El primer planeta y punto focal generalmente de la carta, y el que occidentalmente más tomamos en cuenta,
gracias al famoso horóscopo, Ajá. a los horóscopos de revista, a los horóscopos de los medios, es el sol. El luminar el sol. El sol. Cuando uno dice yo soy Leo, yo soy Cáncer, yo soy Sagitario, significa que nacimos en el periodo en que el sol transitaba por el signo del cual yo digo que soy nativo. Claro, que eso se da en un lapso de aproximadamente un mes, hay un cierto Claro, mes que indica estos periodos. Exacto. Ahora, hay que entender una cosa, en la astrología occidental no hablamos de la constelación igual al signo. Es decir, si yo digo soy Leo, no es que el sol estuviese pasando por la constelación de Leo cuando yo nací, porque hay un desfase de la constelación con el signo, y eso tiene que ver con la forma en cómo se calcula el calendario astrológico para Occidente. Y eso tiene que ver porque en Occidente tenemos un sistema que se llama trópico, claro, o tropical, y que se considera el inicio de la rueda del zodiaco a partir del 0 grado de Aries, y ese 0 grado de Aries se calcula para el equinoccio de otoño. Perfecto. Para el hemisferio sur, equinoccio de primavera para el hemisferio norte. En todo caso es entre el 20 y el 22 de abril, de marzo. Yo creo que es bueno que se queden con la idea de un rango, ¿no? Quizá cuando ya empiezas a trabajar con efeméride y todo, o con estas correcciones horarias de la carta, es bueno ver ese detalle, pero por ahora creo que es más práctico que se queden con la idea de este periodo, que hay un periodo de aproximadamente un mes en que el sol se asocia uno supone, calcula que va pasando por ciertos signos. Y eso tiene que ver en la astrología occidental con qué es lo que está pasando en la naturaleza. Claro, claro. Ahora, hay que reconocer de que la mayoría de este conocimiento viene del hemisferio norte. Sí. Así que muchas de esas atribuciones tienen que ver con el paso de las estaciones en el hemisferio de la norte. forma en que ocurre en el hemisferio norte. Exacto. ¿Y con qué mito está asociado el sol? El sol está asociado con todos los dioses solares, valga la redundancia. Todos aquellos que traen luz. Apolo, Helios, Febo en el caso de los romanos, y que tiene que ver precisamente con lo más brillante, con el punto más sagrado y más elevado del cielo. ¿A ti te parece que Hércules podría ser un dios solar? Sí, Hércules es un dios solar porque el sol como tal es una figura que brilla por sí misma, por ende de alguna forma se separa del resto. Ajá. Aunque Hércules tenga mitad humano, mitad mitológico. Es un héroe solar. Es un héroe solar. Es un héroe solar. Tiene una misión. Tiene una misión, tiene un propósito que cumplir. Y eso es lo que caracteriza a los seres solares. Es decir, viene a romper algo y a iluminar algo. Exacto, vengo a romper algo, vengo a iluminar algo y vengo yo a individualizarme de los otros. Brillo por mí mismo. Perfecto. A diferencia de la luna, que es quien recibe la luz. Exacto. No tiene una luz propia, sino que refleja algo, muestra algo afuera. O sea, yo soy en función de otro. Ajá. Cosa que no pasa con el sol. Perfecto. Yo soy porque soy. Expresa algo que tiene que ver con la concentración en el individuo versus Exacto. la luna, que es el otro luminar, que en realidad está centrado en reflejar algo, o sea, nos habla más de un tema más expresado en las relaciones. Exacto, o sea, yo soy en la medida en que tú estés conmigo. Claro, claro. Y por eso la luna está muy representada por todas las figuras míticas que son madres. Claro, hay una asociación. O que están vinculadas, discúlpame, ¿Sí? a la nutrición y a la maternidad. Ajá. Y al hecho de unirse a algo. Y al ¿no? hecho de unirse o a sea, algo. de todo eso que ocurre cuando nos unimos a alguien, y como nuestro primer vínculo es la madre, obviamente viene todo el origen desde ahí, pero quédense también con esta idea de que la luna refleja algo, y además tiene estas formas como circulares, pasa por estas fases de cunita, ¿ya? Que refleja esta luz que el sol brinda, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿con qué mitología podemos asociar a la luna? A ver, bueno, siempre ha sido la luna asociada con diosas, generalmente, en femenino. Con femenino, precisamente, pero tiene que ver mucho con lo nutritivo. Esta cosa de, insisto, y yo nutro porque nutro a otro, otro me nutre, y tal como tú habías mencionado, este tema de la vincularidad que está relacionada con la luna, yo soy en función de otro, tiene que ver también con el tema de los vínculos emocionales. Por eso la luna está muy relacionada en astrología con cómo yo establezco seguridad emocional en mis vínculos, cómo me vinculo con otros. Claro. Y ahí es muy interesante, insisto, en Occidente
aunque muchas veces rechacemos un poco los aspectos emocionales o no los trabajemos bien, la luna nos marca mucho. Claro, sobre todo yo diría, de una manera bien categórica, no a riesgo de ser demasiado categórica, que claro, en el caso de los hombres el signo solar es mucho más evidente, es una fuerza mucho más masculina, más asociada a sus características más físicas, y suele ser en los niños más visible el signo solar que en las niñas, versus que en las niñas el signo lunar es el que más es evidente. Entonces a veces hay mujeres que me dicen yo soy Virgo, pero en realidad en esta primera etapa de mi vida no me identifico mucho con Virgo, no me suena tanto, sino que no sé, otros signos, y ahí descubrimos que la luna muestra otra cosa. Exactamente. ¿No? Entonces tenemos hasta el sol como la parte, estos dos primeros polos relevantes en la división del cosmos, que es lo masculino y lo femenino. Y de hecho, la luna se nota mucho en la forma en que establecemos relaciones. Seguro. Hacia dónde nos sentimos atraídos. Sí. Es muy interesante ver eso, sobre todo cuando ves y empiezas a analizar o tu propia historia, la historia de tus amigos, ves su luna y ves cómo ellos han ido estableciendo, por ejemplo, relaciones de pareja. Claro. Porque la luna indica, de alguna forma, las motivaciones que me llevan a seguir ese tipo de emociones. Por eso no es raro que, por ejemplo, los luna Aries sean súper desconsiderados con sus propias emociones. Claro, además que Aries es un signo bien solar, entonces, bueno, ahí se van mezclando cosas. Distinto de una luna más de agua, ¿no es cierto? Una luna Cáncer, una luna que va a requerir una cercanía mucho más íntima. Claro, que está por elemento también mucho más asociado a la emoción, diferente de un signo de fuego. Entonces nos quedamos con esta idea del sol y la luna como lo masculino y femenino, pero incluso siendo más específicos, lo paterno y lo materno, lo individual versus lo relacional. Exacto. ¿No es cierto? Hay una polaridad bien larga que el sol y la luna pueden representar, y la mitología, por el lado del sol, los mitos, personajes mitológicos solares son personas que suelen cumplir la misión de llegar a destacar de otros, o sea, brillar para otros. Claro, que hay una constitución que ellos tienen que lograr para traer la luz hacia algo. Exactamente, pero insisto, a diferencia de la luna es una luz para otros. La luna recibe esa luz. Claro. De hecho es súper curioso, pero estos personajes solares suelen tener madres muy presentes. Claro. O una relación con la luna muy directa. Exactamente, es decir, suele haber figuras femeninas en estos mitos que los absorben. No quiero que salgas, quédate conmigo. Que es parte de la misión del sol ahí romper. Exactamente, para eso hablamos como que el sol se busca individualizar un poco. Como, claro, versus la luna que busca... Ya me abrazaste mucho, déjame brillar solo. Sí, hay también una conjunción de fuerzas, ¿no? El sol busca dividir, iluminar, romper, designar, versus la luna busca unir, como simbiotizar, contener, no te vayas muy lejos. Exacto. De hecho, el mismo caso, el parto, el embarazo y parto es una de las mejores expresiones para hablar de esta disyuntiva sol-luna. La luna vendría siendo todo el proceso de contención dentro del vientre, de nutrición, de simbiosis, porque el niño experimenta todo a través de la madre y durante esos 9 meses son uno. Versus el momento en el que el bebé dice, ya estoy listo, no necesito más vientre, tengo que salir. Y ahí aparece su sol. En el momento, necesita mucha energía solar un bebé para nacer. Una determinación a romper, a abrirse camino en realidad. Exactamente. Eso es como muy a grandes rasgos lo que pasa con estos luminares que son la luna y el sol. Y pasamos entonces a encontrarnos con nuestros otros planetitas, no planetitas, planetas. Nuestros respetuosos planetas, que son nuestros grandes dioses de las grandes mitologías también. Por orden de llegada, claro. Nos vamos a encontrar primero y siempre con Mercurio, que es el más cercano al Sol. Siempre va a estar cerquita del Sol. Y es muy rápido también en su movimiento. El famoso Mercurio que siempre nos da la lata con Mercurio está retrógrado, no va a salir mal. ¡Qué lata! Sí, todo va a salir mal, no voy a pasar mi examen. Sí, no, mi viaje se va a arruinar, mi celular se va a romper. No pesquen. En realidad, no, sí pasan a veces cosas, pero no es siempre. Sí. Estaba analizando últimas retrogradaciones con relación a mi experiencia, las retrogradaciones de Mercurio, y pucha, en una de 3 pasaron cosas como se atrasaron cheques de pago, por ejemplo.
Sí, pero es que no sé, ahí ya da más para largo, pero yo vuelvo a insistir en mirar la astrología como un símbolo en vez de una causa-efecto. Entonces yo no puedo predisponerme a que ciertas cosas van a ocurrir porque el Exacto. planeta está Por eso, pasando por esto, sino que muy- es un símbolo de un momento Exacto. en el De cual no tengo por qué detener mi vida por eso. Exacto. Sino que, a ver, Mercurio está retrógrado, eso me habla de ciertas energías o disposición del cosmos de cierta manera. ¿Convendrá que haga este viaje largo o no? Pucha, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Quizás necesito hacer el viaje igual y estoy dispuesto a enfrentar las dificultades. Exacto. Y las cosas pueden salir bien igual. ¿Qué sé yo? No Yo- apuesto por interpretar de manera directa. ¿Sabes? Por eso, y además, que un planeta debilite, o sea, la retrogradación es considerada una debilidad menor, o sea, Sí, es verdad. tampoco es que una retrogradación vaya a ser tan terrible. Ah. Hay muchos periodistas que tienen Mercurio retrogrado, Buena. Sí, pues de forma natal. de forma natal. Eso tienen Mercurio implica estar retrogrado con Mercurio retrógrado el resto de la el vida. resto de la vida. Y no, nadie se ha muerto. por eso, Exactamente, ¿ya? de hecho, insisto, ahí empieza el tema de la compensación. Bueno, analicemos un poco qué es lo que es Mercurio. Sí. Y Mercurio está asociado con el dios Hermes. Hermes. Y con que- el dios Mercurio. Claro. Que, bueno, los romanos le pusieron los nombres Exactamente. directos de los planetas. Exacto. Eh, Y Mercurio tiene que ver con la comunicación y la información. Claro. Mercurio es el mensajero de los dioses. Exacto. Recuerden a Hermes que en la película de Disney aparece este monito con el casquito con alas. Con ¿no es alas, cierto? exactamente. Y que él se encarga de ir llevando mensajes en distintas capas de realidad, ¿no es cierto? El nivel de Exacto. los dioses, el nivel de distintos dioses, distintos Exacto, niveles. es el gran comunicador. el gran comunicador. Por ende, Mercurio en astrología nosotros lo vamos a vincular con la comunicación, Ujú, con la capacidad racional de comunicación, ujú, ya no la capacidad simbólica, ujú. que eso es más propia de otros planetas. Sí. El Mercurio, como rige a Virgo y a Géminis, tiene que ver con la comunicación de palabras. Ujú. Yo hablo, yo transmito información. Claro, y la forma en que transmito o interpreto la información también. Exacto. Entonces, mi manejo, interés también, predisposición a la información. Exacto. Tengo en el fondo la posición de este planeta, en qué signo y en qué casa, nos va a ir reflejando cómo vivo esta experiencia de comunicarme. La vivo fluida, la vivo más difícil, necesito ser más concreto, necesito mucha información, necesito mucha movilidad. Así se va interpretando. En el caso, ahora pasando al siguiente planeta, que sería Venus. Venus, ¿no es cierto? Y aquí aparece un planeta eminentemente de lo femenino, aparte Sí. del luminar de la luna, De la luna. que está asociado con la diosa Afrodita, ¿verdad? Y con la diosa Venus, que son, bueno, con algunas diferencias en cuanto a su intensidad sexual, pero son la misma. Afrodita era más, No, Venus es más sexual. era más intensa, wow, ¿ya? Pero claro, tiene que ver con este universo de experiencia en el cual hay una manifestación de... O sea, primero, cómo aparece la sexualidad en nuestra vida, y la sexualidad en tanto también forma de vincularnos, ¿no es cierto? Exacto. La capacidad para vincularnos, pero sobre todo desde lo placentero, de lo que nos gusta o no nos gusta, cómo vamos poniendo atención a ciertas cosas en esa búsqueda de algo que nos mueva, así literalmente desde dentro, ¿ya? Entonces, revisar Venus en la carta implica mirar qué cosas van... Me van a atraer. Claro, qué cosas me van a atraer. ¿Qué Claro. cosas me van a gustar en el fondo? Y es súper curioso ver cómo, por ejemplo, la gente con un Venus en Virgo, Ujú, que Virgo es un planeta como más lógico, ujú, tiende a ser emocionalmente más lógico. claro. Tiende a racionalizar el mundo emocional. Ujú, La gente con Venus en Virgo, por ejemplo, cosa que no hace un Venus en Piscis, ujú. que vive la emoción mucho más desde lo romántico. Sí, ahora, a diferencia de la emoción de la luna, que tiene que ver más con las necesidades, que tiene que ver con esto que me motiva emocionalmente, o sea que puede ser también para elegir, por ejemplo, un tipo de trabajo, una vocación, un tipo de pareja, todo eso que a mí me mueve a relacionarme con eso, a meterme ahí. Distinto a la luna, que tiene que ver con las emociones más desde la sobrevivencia, una cosa mucho más primitiva. Exacto. Por eso asociarlo a Afrodita nos hace pensar en lo que nos motiva a seducir también. Exacto. Lo que nos seduce, como qué entretenida esta pega, qué entretenida esta pareja, qué entretenido este país, por ejemplo, como, en fin.
Y su contraparte, que también resume esta pareja cósmica, si Venus es la parte femenina, la parte masculina es Marte, ¿no? Exactamente, o sea, si Venus es la conquistada, Marte es el conquistador. Ajá. Y ahí se nos aparece nuestro dios de la guerra, Ares. Ares y Marte, Ajá. que en el fondo viene a representar en nuestra carta todo desde dónde se focaliza, desde dónde nace nuestro impulso de conquista. Sí. ¿Cómo conquistamos? Sí. ¿Cómo sacamos esa energía interna para lograr nuestras metas? Claro, lo que nos incendia de verdad. Lo que nos incendia de verdad. Es decir, de hecho Marte tiene esa cosa como, dependiendo en qué posición por signo y por casa esté, me va a indicar a qué recursos energéticos puedo acudir para conquistar. Claro, y si a veces esa capacidad incendiaria está más accesible a nosotros, prendemos con agua. Exacto. Que como podría ser un Marte en un signo de fuego, por ejemplo. O signo de fuego en casa 1. Ahí así, así. Ahí le toca además a la persona quizás ser más consciente de eso para chantar la moto, como dicen, ¿no? Claro. O versus si ese Marte está en un signo, en una casa que está más aplacado, más racionalizado, o más dormido, qué sé yo. De hecho, el mejor ejemplo es ver las regencias de Marte. Marte rige a Aries y rige a Escorpio. Y siempre Aries en Marte es asociado con el guerrero espartano, sí. Es decir, ahí dando frente en la batalla, versus el Marte de Escorpio, que es más un James Bond. Sí, alguien que consigue sus objetivos desde la estrategia, como desde la estrategia. Desde no dar un combate directo, sino ser más estratégico. Claro, pero en común tienen esta cosa de ponerse un ojo, poner el ojo en algo y pues, como apuntar hacia allá, como del lugar. Y dependiendo de cómo esté posicionado este Marte, va a ser una acción más directa, va a ser una acción más pasiva o más paciente. En realidad Marte no es pasivo. Sí, eso. Marte no es pasivo, ahora... Pero es distinto que sea paciente, exactamente, como la forma escorpiana, ¿no? Porque un escorpio, con tal de conseguir su objetivo, puede esperar, pero así mucho tiempo y ser fríamente estratégico por mucho tiempo sin arrugarse, digamos. Exactamente. De hecho, precisamente un Marte en Escorpión suele tener mucha energía de reserva. Sí. Mucha resistencia. Mucha resistencia. He visto poca gente que tenga tanta resistencia como con experiencias de la vida, como los Marte Escorpio o los Marte Virgo. Ahora, netamente ambos planetas, Venus y Marte, también por lo mismo, por esta cosa de la atracción y la motivación, nos hablan globalmente de nuestra sexualidad. Exacto. Entonces también analizarlo nos permite entender nuestra sexualidad, qué cosas nos van a encender en general. O sea, claro. Vamos a hablar ahora entonces de nuestro planeta amigo que se llama Júpiter, que tiene una presencia muy refrescante, conocido en la astrología medieval como el Gran Benéfico. Y asociado dentro de la mitología a el dios Zeus. Exactamente. En general a la mayoría de los dioses padres, que precisamente tienen esta capacidad de ver desde arriba. Por ende tiene esta capacidad, al tener esta capacidad de ver el cuadro completo, carecen un poco de ciertos prejuicios. Es decir, ya al tener clara la base, soy capaz de saltar hacia otro nivel de realidad o hacia otro nivel de expansión. Ahí traducido también en la carta de un nativo, como hablábamos, donde vemos a Júpiter, donde está instalado, yo sugeriría que es la área donde este nativo puede conectarse con algo superior a su naturaleza humana, donde las cosas le empiezan a hacer más sentido, donde tiene una perspectiva de la situación, versus otras áreas de su carta donde muestran un poco más donde este nativo se enreda, pierde el norte. Por eso también la asociación bonita con el Gran Benéfico. Exactamente, Júpiter siempre va a representar, de hecho una vez lo leí, lo encuentro muy bonito, pero lo encuentro muy bonita esa asociación, pero le decía, Júpiter es aquel punto donde siempre vamos a tener esperanza. Sí. Absolutamente. Es donde esté ubicado Júpiter, siempre va a haber una chispita de esperanza como para arreglar las cosas. Claro, esperanza, perspectiva, exacto, una visión amplia, intuitiva. Y es también uno de los planetas con tendencia más espiritual que tenemos también dentro de la carta, con Júpiter, la expansión,
esta regencia de Sagitario y de Piscis, este arquero que siempre quiere tirar la flecha cada vez más lejos, Júpiter siempre quiere también tener una visión más amplia del mundo, una visión más elevada. Por ende, tal como dice Pilar, el punto donde esté Júpiter siempre va a ser ese puntito que nos va a hacer sentido, como, oh, ese era el truco. Claro. Y a partir de encontrar ese punto, como ya, puedo partir a otro nivel. Perfecto. Y en ese otro nivel, cuando encuentre el truco, voy a saltar al siguiente. Siempre en constante expansión. Y por eso es como muy tema del optimismo. Cuando Júpiter es fuerte en la carta, son personas generalmente muy optimistas. Como que manejan un buen humor, exacto, carismáticos, versus quizás personas que tienen carga de otros planetas que con energía más concentradas, menos ligeras. Pensemos en Júpiter también como una energía bien, no solo expansiva, sino que liviana, como en esa línea. Exacto. De hecho, Júpiter en casa 1 suele mencionar personas como casi despreocupadas. Sí, un poquito a veces inconsistente, precisamente porque como que les fluye, como que las cosas fluyen. De hecho, personas que yo conozco con Júpiter en 1, por ejemplo, en directo, en casa 1, es gente como que suele tener muy buena suerte, como que les fluye malditos. mucho. Sí. Bueno, como los que tienen alta carga sagitariana también. También. Malditos. Yo me quedo con un Sagitario con Júpiter en 1. Conozco uno. ¿Miedit? ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué miedito! Sí, pero precisamente, una de las cosas, bueno, todos los planetas tienen su lado positivo y su negativo. Sí. De repente, demasiada fluidez en una carta da poca consistencia. Sí, no permite quizá a la persona ordenarse, desarrollar un carácter fuerte, por ejemplo. Sí. Una persona con mucha fluidez dentro de la carta generalmente puede dar gente muy floja. Claro. Quiere ponerse un objetivo y se distrae rápidamente. Así como gente con una carta muy densa, por lo general es gente un poquito, o sea, podría dar a alguien con un poquito amargado. Claro, o muy serio. O muy serio. O muy gris. Exacto. Sintiendo que la vida es una pesadez, también desde esa misma línea. Exactamente. ¿No? Y ya que estamos hablando de pesadez, nos toca también hablar de nuestro último amiguito, el gran de los grandes, que es Saturno. El gran maléfico que se llamaba en la astrología medieval. Sí, que de hecho en la astrología antigua también, si en Júpiter se encontraban las áreas como de suerte o de beneficio, de expansión y de claro, cuando se observaba a Saturno se interpretaban hechos fatales de manera directa, así como esta persona va a sufrir enfermedades o va a tener una muerte trágica, como que se hacían así de categóricas las interpretaciones. Exactamente, porque Saturno es un planeta que está muy ligado con la limitación. Si Júpiter es expansión, Saturno es contracción. Sí. Y es contracción limitante. Saturno, de hecho, kármicamente, dentro de la astrología más oriental y más kármica, se considera a Saturno como el gran maestro. Pero es precisamente ese maestro en la antigua. Ese maestro que te enseñaba a palos. Ese maestro que te enseñaba a palos. O sea, usted aprende cayéndose. Nada de ángeles guardianes jupiterianos que te salven en el último minuto. O sea, Deus ex machina. Nada de eso. Usted metió la pata, hasta el fondo la mete y después se hace cargo. Saturno tiene esa cualidad de... como que no tiene mucha consideración. De hecho, Saturno es como bien legalista en ese sentido. Sí, porque tampoco hay un juicio desde esa energía de que esto te podría hacer daño, sino que al revés. Esto va en pro de tu evolución, hay cosas de las que te tienes que hacer cargo. Exacto. Y eso a nosotros nos puede parecer algo muy duro, muy difícil, pero para este profesor es algo que es como tu deber, que también es una palabra clave de muchas veces en la astrología de Saturno, ¿no? Y otro aspecto de Saturno que nos ayuda a entender su simbología es que está asociado al dios Cronos. Al dios Cronos, que es el tiempo. Que es el dios del tiempo. Y el tiempo tiene esa cualidad de implacable. Exacto. Hay un momento que llega y pasó. No hay discusión, negociación, y hay un momento específico para cada cosa que si no se aprovecha, pasó, digamos. No hay lloriqueo que valga. Tampoco le temamos en extremo a Saturno. Sí, tiene mala fama. Tiene mucha mala fama precisamente por estos elementos limitantes y porque está generalmente asociado a experiencias no gratas. Claro.
pero al mismo tiempo Saturno es el planeta que nos enseña disciplina. Sí, que nos enseña límites. Límites. Y a veces los límites son aliviadores también. Exactamente. Hay cosas que definitivamente no están en mi control y eso puede desesperar en un momento, pero en otro momento es aliviador. Así como hay cosas de las que no me tengo que hacer cargo y de otras sí. Exacto. Y así como donde está Júpiter es ese punto como de fuga, es decir, por aquí encontramos como la solución a las cosas, el punto de Saturno es el punto al centrarme en este punto voy a poder manifestar. Al centrarme en este punto, quizás también voy a encontrar ciertos desafíos relevantes. Exactamente. Ciertas cosas en las que voy a sentir que estoy a prueba, así como punta y codo, ¿no? Pero una cosa bien bonita de las experiencias saturninas es que, como un buen justo profesor, un buen juez, digamos, cumpliendo ciertas metas de la manera apropiada y correcta, viene un buen premio, digamos. Exactamente, Saturno tiene esa cualidad de usted tiene esta lista de tareas, si las cumple bien, va a ver un avance a nivel espiritual o a nivel psíquico mucho más grande que si no las cumple, si no me hago cargo de eso. Claro. El tema es que Saturno tampoco es que te va a quitar las oportunidades, sí, pero digamos que mientras no tiquee toda la lista de aprobada, la va a seguir repitiendo. Sí. Ahora, los que viven más de cerca a Saturno son los que lo tienen mucho más cerca del cuerpo, por así decirlo. Los que estamos regidos por ascendentes saturninos, claro, ascendente Acuario o ascendente Capricornio, o tenemos el Sol en signos saturninos, que son Capricornio y Acuario, tienen también esa cualidad como de buscar la disciplina, como de que necesitan orden, como que la espontaneidad como que de repente se les sale de las manos. Claro. Y bueno, esos son los 5 planetas y los 2 luminares generales. Vale, exacto. ¿No Como para cerrar un poco, una pequeña lista de resumen, vamos a entender entonces el Sol como este luminar que nos habla de nuestra identidad y de nuestro yo. Claro. La Luna como esta capacidad relacional de estar con otro. De estar con otros. A Mercurio como nuestra capacidad de comunicar y entender. A Venus como nuestra capacidad de gustar y de ser gustado. Marte como nuestra capacidad de conquistar. Júpiter como nuestra capacidad de expandirnos a varios niveles, conciencia, nivel espiritual, etc. Y Saturno como nuestra capacidad de concreción. Sí, nuestra capacidad de rayar límites y aterrizar. Exactamente. Esto es el primer paso para entender a grandes rasgos lo que analizamos cuando vemos una carta natal, nuestro alfabeto, nuestro abecedario básico. Hay otros elementos a considerar que son los signos, que son las casas, otros cuerpos celestes además de estos planetas, pero ya los vamos a ir desglosando en otros videos. Claro. Y también los planetas más actuales que caen en la categoría de transaturninos, como decía Rodrigo, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son transpersonales, claro, para la astrología psicológica. Y que de momento no los vamos a tomar porque tienen interpretaciones un poco más sutiles, ya que no tienen esta cualidad de los primeros planetas que representan una experiencia bien concreta. Exacto. Sino que hablan de predisposiciones más universales. Incluso generacionales. Incluso tienen que ver con aspectos de una cierta generación, de personas que nacen en una cierta época. Y de cualidades que a veces no son tan relativas a la conciencia, sino Exacto. más bien del inconsciente. En cambio, estos primeros planetas y los luminares nos hablan de aspectos bien personales, que se manifiestan en nuestra vida diaria, digamos, y por eso son tan importantes. Y también los que nos entreguen información mucho más valiosa acerca de la persona como individuo, Sí. propiamente tal. Sí. Los otros planetas, salvo que tengan contactos muy directos con los planetas personales, especialmente el Sol y la Luna, nos ayudan más a entender como su proceso evolutivo dentro de un conjunto. Claro. O de ciertas cualidades también de esa persona que aportan un poco al colectivo. Exacto. No solamente para sí. Exactamente, ¿no? como individuo. Vamos a dejar entonces esto hasta Sí, aquí. en otra... Agradecemos que hayan llegado hasta esta parte del Sí, video. perfecto, sí. Y contra viento y marea logramos terminar este video.
Próximamente vamos a hablar de los signos y las casas para complementar lo que vimos hoy. Sus dudas, inquietudes, reclamos, quejas y apoyo va a ser siempre bienvenido. Y también, sus ganas de consultar por su carta. Ya pueden escribir ya sea a Rodrigo en Cenit Lunar o a mí también al mail de Colectivo Diafragma, ya lo vamos a poner ahí en pantalla. Y como siempre esperamos su feedback, comentarios y buena onda para seguir con nuestro experimento. Es más, si quieren que profundicemos en algún planeta, que profundicemos en algún elemento específico de la carta, avísennos. Con Pilar ya estamos preparando tal vez algunas actividades en Colectivo Diafragma para poder compartir más abiertamente este conocimiento. Claro. Así que esperamos su feedback, esperamos que estén. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también. Y nos vemos para la próxima.